haremos prácticas de masas vegetales aplicándolas a las opciones que nos ofrecen los pinceles. Se trata de poder expresar y sacarle el máximo partido al trazo y a la textura que nos ofrece la pintura acrílica y los pinceles de diferentes grosores. En este caso utilizaré un acrílico fluido para poder trabajar con más facilidad. Y es lo que te recomiendo, si vas a trabajar con un acrílico con un poco más de cuerpo, un poquito más denso, lo puedes rebajar con agua, o si lo quieres hacer también con tinta acrílica, también lo puedes trabajar. Vamos a empezar a trabajar con la paletina. La paletina es un pincel que a mí me gusta mucho porque ayuda mucho a hacer texturas de naturaleza. En este caso, vamos a hacer texturas de árbol cuadrado. Por ejemplo, yo hago esto usando el cordelero, puedo hacer un tronco. Y con el pincel cordelero podemos pintar el tronco, las ramas. Pensad que este es un verde de talocianina con el que puedo hacer muchos colores y que solamente haciendo masas puedo conseguir hacer un montón diferente de árboles. También con la paletina puedes hacer la sensación de arbustos. Trabajando así puedo hacer esta sensación como de hierba. Luego con el pincel redondo puedo hacer árboles más tipo ciprés. Puedo hacer las ramas del medio que sobresalen. También te propongo que experimentes con el carácter del árbol. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver esos pinos que son tan altos, tan altos, tan altos, tan altos, tan altos, que tienen troncos muy, 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 muy altos y que luego arriba tienen la copa. O esos árboles que están azotados por el viento y que se retuercen. Y en este caso, por ejemplo, puedo usar una brocha para conseguir estas masas con estas texturas diferentes. Una vez hayas hecho las masas, lo que puedes hacer es buscar el punto de unión de las ramas. Normalmente, para dar un poquito de volumen, aquí solamente estamos trabajando con un color, pero la base del árbol siempre está en sombra, de manera que solamente dando un poco de oscuridad debajo, añadiendo un poco más de tonalidad oscura, ya puedes conseguir esa sensación. Aquí, por ejemplo, podemos hacer como una especie de abeto, de estos abetos que a veces están como un poco tristes, que tienen pocas hojitas. Incluso puedo aprovecharme de hacer este tipo de trazo. Con el pincel de lengua de gato suelo utilizarlo para conseguir masas más redonditas, si quiero hacer esta sensación. Pero también si quiero hacer trazos en el que aprieto. Luego con el otro pincel le doy un poco de carácter al árbol. Para mí lo más interesante es que vayas probando no solamente el gesto, sino las texturas más cuadradas, con más movimiento, más redondas, con más o menos agua. Y al combinarlas puedes conseguir un montón de texturas vegetales solamente con un color y con varios pinceles.
ese tipo de plantas que son grasas. Con estos pinceles podemos hacer un montón de texturas preciosas. Es decir, que podemos hacer masas vegetales mucho más sintéticas, otras con un poco más de volumen o con diferentes tipos de texturas.